a la programación que usted ya conoce mes con mes, donde por la misericordia de Dios, hermanos laicos vienen a compartir su testimonio de vida, de cómo el Señor tocó sus corazones. Y así que pues quiero darle paso a mi hermana para que se presente. Hermanita, adelante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jennifer Isela Menéndez. Tengo 36 años y voy a la iglesia de San Vid, el Venerable. Actualmente soy lectora y tengo toda la disposición para servirle al Señor. Que Dios me libre de gloriarme a mí, para Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Así que por nuestra hermanita Jennifer viene a compartir su testimonio. Y mis hermanos, pues antes de darle pie a su testimonio, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que comience a tocar nuestros corazones. Y ustedes ahí en casita, pues también únanse a nuestra oración, ¿verdad? Para que Dios también, ese Espíritu Santo que vamos a invocar en este momento, también se derrame en sus casas, ¿verdad? Vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu de Dios, en este momento te pedimos que nos selles con la sangre de Cristo. Nos sellemos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, en este momento, Señor, estamos invocando tu presencia, Señor. Porque aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Queremos, Señor, en este día, que abra nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, para poder escuchar a través de tu hija que has traído, Señor, esta tarde, para compartirnos esas maravillas, milagros y prodigios que has realizado en la vida de nuestra hermana. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven y sopla, ven y infunde, Señor, tu calor, tu presencia, Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, derrama los corazones, Espíritu de Dios. Ven y sopla, Señor. Escucha, Señor, Espíritu Santo, los corazones que te invocamos. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla tu aliento de vida, Señor. Envía el Rúa, Señor, Espíritu Santo. Envía el Rúa para que caliente nuestro corazón, caliente nuestro espíritu. Envía esa presencia divina, Señor, que anhelamos, que necesitamos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven y fluye, Señor. Ven y fluye, Señor, como ríos de agua viva, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Que te anhelamos, que te necesitamos, Señor, Espíritu Santo. Envía, Señor, esa fuerza de lo alto, Señor, que solo procede de ti, Señor. Que vienes a consolar, que vienes a levantar, que vienes a restaurar, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Invade las redes sociales en este momento, Señor. Cada persona que nos está mirando, cada persona que nos estará escuchando, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue también y que a través de las pantallas, Señor, a través del audio tal vez, que tu presencia, Señor, se manifieste en cada corazón, Señor. Para que tengamos esos oídos atentos, Señor, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven y fluye, Señor, Espíritu Santo. Tendrás un canto, vamos a invocar un canto al Espíritu Santo para que el Señor se mueva en este momento. Vamos a unirnos al coro celestial, que el coro celestial se una a este canto terrenal, Señor, que por medio de ese Espíritu Santo, Señor, se mueva tu presencia, Señor. Ven, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Señor. Derrama tu presencia, Señor, derrama tu fuego, Señor. Ahí en tu casa, mi hermano, mi hermana, invócalo, mi hermano, invócalo. Invoquemos a ese Espíritu Santo. Levante sus manos, mi hermano, mi hermana, en su casa, levante sus manos. Dígaselo a Él, dígale, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, de amor. A todos abrazar, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están mirando, Señor. En llamas de amor enciende ese fuego, Señor. En llamas de amor restaura, Señor Espíritu Santo. Restaura, Señor Espíritu Santo. Abrázanos, Señor. Abraza tu iglesia, Señor. Abraza tu pueblo, Señor. Abraza a tus siervos. Abraza, Señor, a tu pueblo, Señor, que te está escuchando, que te está invocando en este momento en sus casas, Señor. Así como en Pentecostés, Señor, lo queremos invocar, Señor. Estamos, Señor, en esta semana donde estamos celebrando, Señor, los 50 años
de tu presencia aquí en la arqueología de Chicago, Señor. Derrama, Señor, ese fuego, esa presencia, Señor, en los corazones que nos están escuchando, que nos están mirando, Señor. Que ese fuego se reencienda aquí en la arqueología de Chicago. Que ese fuego se siga extendiendo y expandiendo, Señor. Espíritu Santo, Señor, sopla, Señor, sopla con tu fuego, con tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí en cabina, Señor. Toma posesión de esta cabina, Señor, de los micrófonos, del audio, del video, Señor. De todo el equipo de sonido, todo el equipo de la radio, Señor, que se haga. Toma presencia, Señor, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Divino Espíritu Santo, fluye, 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 Señor. Fluye como ríos de agua viva, Señor. En llamas de amor, Señor. En llamas de amor como descendiste el día de Pentecostés, Señor. En cada hermano o hermana que nos está mirando y escuchando. Comenzando con nosotros aquí mismo, Señor. A través, aquí con mi hermana Jennifer, con mi hermano aquí Miguel Ángel en cabina, Señor. Y a este siervo, Señor, también en llamas de amor. Que ese fuego se mueva en nuestro corazón, Señor. Dale, Señor, esa dirección a nuestros labios, a nuestras palabras, a lo que mi hermana estará compartiendo, Señor Espíritu Santo, y a mis hermanos que se encuentran en casa, que sus corazones se abran a las inspiraciones tuyas, Espíritu Santo. Amor del Padre, del Hijo, Espíritu de Dios, derrámate, Señor. Shabararasanda, rabarairi, rabararasanda, okabarasanda, rabaira, salalamarasanda. Infunde, Señor, ese fuego, Señor. Y cada persona y cada hermano que nos está mirando, también, Señor, que esta oración también les alcance a ellos, que esta oración también les toque, que esta oración también traspase sus corazones, quebrante sus corazones, quebrante, Señor, ese orgullo, ese ego tal vez que estamos bloqueando, con el que se está bloqueando la gracia de Dios para poder escucharte, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y fluye, Señor, Espíritu Santo. Divino Espíritu Santo, muévete, Señor, en este lugar. Desciende, Señor. Desciende, 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 desciende. Desciende, 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 desciende. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. En llamas de amor, abrázanos, arrópanos, caliéntanos, transfórmanos, renuévanos, Señor. A todos abrazar, Señor. En llamas de amor, Señor. Tal vez algún hermano o hermana por primera vez nos estará mirando, sintonizando, escuchando. A ti, hermano o hermana, que estás en vivo, que nos estás mirando a través de las redes sociales. Comparte esta programación, compártela a algún hermano o hermana que tú sabes que muchas personas necesitan de Dios en este momento para que tal vez el testimonio de esta hermana que estará compartiendo se identifique con alguno que estará escuchándolos. Comparte este momento la programación para que es a través de la renovación carismática o a través de mi página, para que esta palabra, ese testimonio, este regalo de bendición y esta oración de Espíritu Santo llegue hasta los confines de la tierra como es promesa de nuestro Dios. Y todo esto, Padre Santísimo, te lo estamos pidiendo en el dulce nombre de Cristo Jesús, que es Dios que vive y reina contigo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos santos. Amén. Virgen Santísima, arropa bajo tu regazo a cada hermano o hermana que se encuentra escuchando y mirándonos. Así como también te pedimos, Madre Santísima, que vengas a interceder para que todo lo que se diga en esta tarde, en esta noche, sea de bendición para el pueblo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanita Jennifer, pues bienvenida. Gracias. A Radio Alabaré, bienvenida a su casa, a la familia carismática, ¿verdad? Aquí te doy la bienvenida en esta casa. Vamos a darte la oportunidad para que tú compartas tu testimonio. En el caminar a lo mejor te interrumpo con alguna pregunta, pero es nomás para que si alguna cosa se te olvida, yo te la puedo recordar para que no nos dejes, ¿verdad? Con algo medio camino, para que todo lo que Dios ponga en tus labios, para que sea Dios quien, por medio de ti, lo podamos escuchar de lo que Dios obra en tu vida. Amén. Amén. Así que, bonita, pues el micrófono es tuyo. Aquí te escuchamos todos en las redes sociales y en servidor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque definitivamente yo sé que no soy la única atravesando circunstancias en la vida. Y
y tengo fe de que el mensaje va a llegar. Le pido al Señor que yo sea un instrumento para que mis hermanos puedan identificarse y puedan ver los problemas de la vida como algo tan pequeño si estamos al lado de Dios. Solo es abrir nuestros corazones y darle la oportunidad que Él sea Dios, porque Él no tiene límites. El problema es de que uno limita a Dios. Y quiero empezar que desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? Crecí en una familia disfuncional. Yo no tuve la oportunidad de crecer con mi madre. Crecí al lado de mi abuela, gracias a Dios, y al lado de mi papá, de mis abuelos, mis tíos, en una familia muy grande, muy numerosa. Eso en mi niñez, obviamente con muchas preguntas en mi cabeza, el por qué mi mamá no estaba ahí, mirar que llegaban los cumpleaños, el Día de la Madre, ella no estaba ahí, Navidades, no estaba ahí. Y siempre, como en todas las familias, nunca falta alguien que tiene comentarios destructivos que en vez de hacerte sentir apreciado, amado, te hacen ver tu realidad más dura. Por eso es bien importante que pensemos en ser más empáticos con los demás, ponernos en la posición de los demás, mirar con amor a los demás. Pero más sin embargo puedo entender que cuando carecemos de la presencia de Dios, esas cosas faltan, el amor, la gratitud. Hay tantos sentimientos bonitos que podemos tener cuando conocemos de Dios, pero cuando estamos faltos de Dios, eso carece. Y crecí de verdad que muy afortunada. Puedo decir que tuve el amor de mi abuela, que para mí es como una madre. Le doy muchas gracias a Dios porque definitivamente Dios sabía, a pesar que mi vida era dura, que era lo que Él estaba haciendo. Porque ahora puedo entender que mi madre me tuvo muy joven. Y ahora puedo entender y puedo ver de que no soy quien para juzgarla. También puedo entender de que a su tan temprana edad, tal vez ella carecía del amor de Dios, carecía tal vez de tantas necesidades y le asustó ser madre. Tú eres, perdón que te interrumpa, hermana, ¿tú eres la primera hija? No, yo soy la segunda. La segunda. Sí. Para mis hermanitos, que no conocen un poquito esto, ¿dónde estaba tu mamá? ¿Por qué razón tu mamá no estaba contigo? La razón por la cual ella no estaba conmigo es porque ella me explicó que la situación en mi país, que era en El Salvador, Okay. Era muy difícil, la situación económica, ella se sentía sola, al parecer no tenía una buena relación con mi papá. ¿Tus papás nunca se casaron? No. Okay. Ellos nunca se casaron ni por lo civil ni por la iglesia y creo que quizás no estaban preparados para eso. Y mi mamá, yo sé que ella se quedó conmigo hasta el día que me bautizaron porque evidentemente hay fotos y por esas fotos es que yo sabía de mi mamá. Entonces, en realidad... ¿Tu mamá se vino para acá? Sí, gracias a Dios ella tuvo la oportunidad de venirse a los Estados Unidos y ella poder sobresalir. Okay. Yo siempre trato la manera de verle el lado positivo a las cosas, gracias a mi abuela, porque es algo de que ella me inculcó. A pesar que yo no crecí con mi mamá, mi abuela, a pesar que llevaba una vida muy dura, muy difícil, ella perdió un hijo mayor que murió radicalmente. ¿Tu abuelita? Sí. Okay. El hermano mayor de mi papá falleció y yo puedo hablar de que el dolor de un hijo quebranta a las familias.
Sí. Yo pienso que un padre nunca está preparado como para perder a un hijo más si no están de la mano de Dios, ¿verdad? Porque solo Dios nos puede ayudar a sobrellevar una pérdida. Y yo siempre he valorado mucho lo que mis padres, porque para mí mis abuelos son mis padres, hicieron por mí. Y básicamente lo que hoy en día soy, gracias después de Dios, ¿verdad? Sí. Gracias a mis abuelos. Tus abuelos fueron como tus papás, Sí, básicamente. definitivamente. ¿Tu papá no vivía contigo? No, porque mi papá estaba en el proceso de que estaba estudiando, después que estudió, sacó su carrera, después que sacó su carrera, conoció una mujer con la que se casó por la iglesia, pero desafortunadamente su relación no funcionó, se separaron al final. Wow. Yo sí podía ver que ellos tenían muchos problemas y mi papá no era una persona muy cercana a la iglesia, más sin embargo la esposa de él sí. Oh, okay. Sí. Y yo en ese entonces perdí ahora sí que la fe en los matrimonios, por lo mismo que yo veía, ¿no? Yo decía, no, los matrimonios no es algo que funcione. Y en vez de tener un pensamiento como un pensamiento que Dios quiere que tengamos del matrimonio, Sí. lo mío era lo contrario. Que el matrimonio no es para mí. Sí, yo desde pequeña decía, no, el matrimonio no es para mí, yo no quiero tener hijos. Definitivamente estaba muy herida por dentro. Sí, cómo no. Y en ese transcurso en el que vivía con mi papá y vivía con mi abuela, yo siempre he sentido que cuando estaba apartada de Dios, siempre tuve una vida muy inestable, físicamente, emocionalmente. Y definitivamente no nos ayuda que nos enfocamos en el mundo y en las influencias de las personas. Y yo empecé como a alejarme de mi fe. ¿Se burlaban de ti en tu escuela cuando miraban que no Sí. tenías papá y mamá? Sí, Se eso burlaban. era una situación de veras muy dolorosa porque yo veía que mis amigos tenían a sus padres y yo no. En las reuniones llegaban sus padres y en mi caso iba mi tía, gracias a Dios también, que participó mucho en mi vida. Mi tía, la hermana de mi papá, en ocasiones mi abuela, porque también ellos en ese entonces tenían que buscar la manera cómo sobrevivir y trabajar. Sí, sí. Y fue muy duro porque ahora sí que los niños a veces somos muy crueles cuando somos crueles, niños. Sí. Sí, sí, sí. Pero más sin embargo, yo trataba la manera de siempre buscarle un escape a todo. ¿Y tú nunca le decías a tus abuelitos que te estaban haciendo, que se burlaban de ti por tu No, situación? no, nunca lo les dijiste? expresé. Yo pienso que yo era una niña muy... Se va a escuchar chistoso, pero no me gustaba sonreír. No me gustaba sonreír, una niña muy de fuerte temperamento, una niña muy dura. Pero era por lo mismo, es más, hasta ahorita que estoy recordando que todas las fotos que yo tenía de mis cumpleaños, yo siempre salía muy seria, muy como enojada con la vida misma. Tu corazón no sonreía, menos tu rostro. No. Como es entendible, sí. Sí. Y sí, básicamente mi niñez fue muy dura y me recuerdo muy bien que en el tiempo que ya me estaba preparando lo que era mi comunión. Los sacramentos. Los sacramentos, sí. Confirmación, primera comunión. Sí, me recuerdo que ahí participó mucho la que era esposa de mi papá, a la cual le agradezco mucho de veras. Sí. Ella se llama Silvia. Y si pudiera y tuviera la oportunidad también le pediría perdón, porque a veces cuando uno está tan pequeño, es tan inmaduro y no sabe valorar, ¿verdad?, lo que las personas hacen por uno. Sí, sí. Ojalá Dios me dé esa oportunidad de algún día agradecerle que ella me haya encaminado
y he tomado esa responsabilidad de llevarme a mis clases para prepararme para mi primera comunión. ¿Esta señora tiene Facebook? No estoy segura porque nunca he indagado sobre... ¿Cómo se llama ella? Silvia. Bueno, señora Silvia, si este audio llega hasta sus oídos, hay una persona que le esté eternamente agradecido por lo que usted hizo por ella. Y si llega hasta El Salvador, pues gloria a Dios. Pero es para que sepa que a pesar de la distancia, se le guarda gratitud en su corazón por lo que usted hizo por nuestra hermanita Jennifer. Así es. Esta señora participó mucho en ese proceso cuando iba a recibir mi sacramento de la comunión y estoy segura definitivamente que ahí fue cuando yo tuve el encuentro con la Virgen María, porque me recuerdo que a esa edad a mí me encantaba orarle a la Virgen, hablar con ella. ¿Qué edad tenías? Básicamente tenía como unos 8 años. Wow, 8 años. 7 Ahora tu niño de 8 años no mira a la Virgen. Mira No. el teléfono. Están escuchando, padres de familia. La importancia de poder darles a Cristo, darles la fe en la niñez a sus hijos. Y pues como está escuchando esta hermana, a los 8 años estaba refugiándose en el amor de Mamita María, ¿verdad? No estaba refugiándose en otras cosas. Y es por eso, mis hermanos, la importancia de quitarles de sus manos la tecnología a sus hijos. Sus hijos necesitan cariño, necesitan jugar, distraer su memoria, su mente, no estarla encerrando en un aparato. Adelante, hermana. Así es. Entonces, ella participó mucho y me recuerdo de que los recuerdos que tengo de ella es que ella siempre estaba escuchando alabanzas. Sí. ¿Alguna eso, que te recuerdes en especial? Sí. ¿Cuál? Una que decía, Madre, mírame. Oh, Esa. Madre, mírame. Sí, esa. Y me encantaba cantar. De hecho, yo, ¿verdad? Siempre he pensado que para Dios yo canto bonito. Claro. Sí. Si me tolera a mí, Sí. y que no canto, imagínate. Sí, y definitivamente las alabanzas, yo pienso que es algo tan bello, es Perdón algo que te interrumpa. ¿Y si cantas? Sí, de hecho, quiero continuar. Bueno, más adelante tú no vas a poner parte de eso. Ok. Sí, Perdón, ok. de hecho, allí fue cuando yo supe que tuve un encuentro con la Virgen porque era algo que me unía a ella. Era algo muy especial, era un amor que yo sentía por ella. Yo la miraba como aquella madre que a mí me hacía falta. Claro, claro. Y luego también mi bisabuela, que se llamaba Esperanza de Jesús, ella tenía la devoción de ir a la iglesia. Sí. Me gusta el nombre, Esperanza de Jesús. Eso es lo que todos tenemos, la esperanza de Jesús. Sí, ella tenía la devoción ir los domingos a la iglesia, de rezar el Santo Rosario. Se sabía tantas oraciones que yo decía, vaya, cómo Dios le ha dado esa inteligencia de saberse las oraciones y hacerlo con un amor y tan puntual. Y sí, puedo decir que esas dos personas marcaron mi vida de una manera muy, muy hermosa. Y luego que hice mi comunión, me estaba preparando para mi confirmación, pero cuando ya estaba en ese proceso de la confirmación, yo ya había retornado con mi abuela. La razón por la cual me retorné a vivir con mi abuela era porque definitivamente yo ya estaba entrando en la adolescencia. A ver, permíteme, como que aquí me perdí. ¿Tú viviste tus primeros años con quién? Con mi abuela, mi con mamá. Tu abuela. Entonces, ¿en qué momento te fuiste a otro lugar? ¿Con quién te fuiste? Que ya me perdí. Sí, me fui con mi papá. Okay. Quizás cuando tenía con tu papá. Ajá. Y la esposa de él es la que te ayudó a lo de tu primera comunión. Ya entendimos. Porque al principio yo estaba con mi abuela por lo mismo que mi papá estaba en el proceso de terminar sus estudios. Okay. Muy bien. Y luego conseguir una casa y luego se casó. Y así fue como él le dijo a mi abuela, me llevo a mi hija porque ya estoy preparado. Y fue un dolor de veras que a mí me partió el alma porque la separación que tuve con mi papá, que mi papá de crianza, que ya falleció hace como unos
4 años. Tu 5 papá de años. crianza es tu abuelito. Ajá, el papá de Para mi que no nos papá. están escuchando, ese es tu abuelito. Sí. Okay. Entonces, eso fue algo que a mí también me quebrantó porque ya era para mí otra pérdida más. Ya era, Más o menos como que edad tenías. Tenía ahí como unos 6 años. 6 años, ok. Y me recuerdo que gracias a esa separación hubo cierto enojo entre mi papá y mi abuelo. Fue algo muy duro el tener que decidir, por uno de los dos. Y definitivamente eso no me ayudó porque me hizo sentirme que ya había perdido algo más en mi vida. Wow. Porque desde pequeña siempre sentí que nunca había tenido una familia, nunca había tenido una madre. Mi papá es un hombre, de veras que ahora yo puedo decir que yo amo mucho a mi papá. Sí, sí, sí. O sea, mi papá ha sido un hombre muy duro, pero a la misma vez Dios me ha sensibilizado tanto mi corazón y ha puesto tanto amor por mi papá, que es increíble de veras. Y agradezco cada corrección que él me dio. Sí. A veces justo y a veces injusto, pero lo agradezco. Y de hecho, ya cuando me fui con mi papá, para mí todo era nuevo porque definitivamente él me estaba dando una mejor vida. Gracias a que él es ingeniero, él me estaba dando una vida muy, muy buena. En realidad no me hacía falta nada en lo material. Pero dentro de mí yo sentía ese vacío que yo sentía que lo llenaba cuando me estaba formando, ¿no? En este proceso de ir a la iglesia, porque con la esposa de él íbamos a misa con ella. Sí, sí, sí. Mi papá siempre ha estado un poco más separado de... ¿No tuvo hijos con ella? Sí. Sí. Mi papá tuvo 2 hijos con ella, mi hermano Diego y mi hermana Andrea. Okay. Para las personas que lo están escuchando, mis hermanos, ustedes están escuchando el dolor que causamos los padres cuando decidimos darle prioridad a nuestro orgullo y destruimos nuestra familia. Ella, pues, cuando no tuvo esa familia, pues, lo tenía con sus abuelitos y ahora la pierde, ¿no? Entonces, la importancia, mis hermanos, de que antes de intentar separarse del matrimonio, de la esposa, de la mujer, del hombre, primero busca a Dios. Antes de cualquier cosa, primero busca a Dios. Porque desafortunadamente ahorita lo más lógico y lo más absurdo es el divorcio, la separación de los padres. En lugar de buscar la unidad, en lugar de buscar a Dios, cada uno se pone en sus propios zapatos, se ponen en su yo, no piensan en que un día seremos viejos, no piensan en que un día esas heridas que causan a sus hijos son las que van a andar arrastrando a sus hijos en el mundo. Entonces, si buscáramos más a Dios y menos al mundo, sería el mundo diferente, mis hermanos. Así que ponga atención y recuerde, usted, hermano o hermana, que se la pasa trabajando muchas horas, acuérdese, lo material no da felicidad. Lo material no lo es todo para sus hijos. Es el tiempo que también compartas con ellos. Con el hecho de que te miren, de que llegues y los abraces, es algo maravilloso. Memorias que quedan, ¿verdad? Adelante, hermana, perdón. Sí, y también pues quiero recalcar, ¿verdad? Y ya que estamos hablando del matrimonio, quiero decir que el matrimonio, ahora yo puedo ver que el sacramento del matrimonio en la iglesia es un regalo muy hermoso que Dios nos dio desde el principio, ¿no? Y hay que verlo como algo sagrado, hay que verlo como algo hermoso, hay que cuidarlo y mantenerlo. Desafortunadamente ellos no supieron cómo, sí. Y fue muy duro ver cómo el matrimonio no funcionó. Más sin embargo, yo también pues como que no le puse mucho cuidado porque igual traía mis propios problemas emocionales, ya estaba en una edad muy rebelde. ¿Qué edad tenía más o menos cuando pasó todo eso? Cuando retorné con mi abuela iba a entrar como a los 15 años. Oh, wow. 15 años de edad. Han pasado mínimo 6 años más o menos. Sí. Y era muy duro porque yo trataba la manera de llenar los vacíos con otras cosas, ¿verdad? Pero yo igual
no me sentía bien. No me Oye, y sentía- cuando estabas con tu papá y mirabas a los hijos de él por el lado de su esposa, ¿cómo era tu relación con tu papá? ¿Te sentías amada por tu papá? ¿Te decía, te daba abrazos? ¿Te decía, hija, cómo estás? ¿Alguna cosa, algo que...? ¿O nada No, más cosas materiales? mi papá era un hombre muy exigente. Oh, Muy exigente conmigo. Mi papá, yo puedo entender que él me amaba a su manera. pero nunca te daba como abrazos, así como, No, hola, no, mija, ¿cómo estás? Algo así. definitivamente no era un padre afectuoso. Ok. El amor que él me lo demostraba de otra manera, como tal vez siendo responsable con mis necesidades, Sí, sí, sí. y dándome ciertos, como por decir, que se me hacía tan bonito. Me recuerdo los primeros patines que me compró y me llevaba al parque los fines de Sí, sí, semana. sí, sí. Esa era la manera de él demostrarme cómo él me amaba, ¿verdad? Sí, En sí, ese sí. tiempo, los fines de semana, me recuerdo que me llevaba mucho a la playa. Mm. No era muy afectuoso mi papá para nada, era un hombre muy duro, muy Frío, exigente, frío. frío. Pero más sin embargo, yo en ese entonces, volviendo al pasado, yo sentía que realmente él no me quería, Wow. ¿verdad? Así yo me sentía. Sí, sí, sí. Porque lo normal es que uno siempre espera que un padre a uno lo abrace. Sí. Y mi papá sí era una persona muy exigente, y cuando obviamente no respondía como yo debía, ¿verdad? Ya sea en la escuela. En la escuela, yo era una niña muy inteligente, pero no teóricamente. ¿Cómo? ¿Sí me explico? Era muy inteligente, yo tenía muchas destrezas, pero en lo académico a mí me costaba ¿O el aprendizaje? el aprendizaje. Ya. Entonces yo era muy inteligente, o sea, a mí me gustaba participar en cosas de la escuela y tenía mis habilidades, pero definitivamente quizás por la mezcla de todo, la ensalada de vida que yo llevaba, Sí. que no me Tristemente, sí. dejaba como enfocarme realmente en la escuela. Los niños en la escuela me trataban muy mal, las niñas también. Entonces, básicamente yo con los niños era con los que más me llevaba, y como crecí entre niños, puedo decir que yo era muy así, muy dura, Muy ruda. muy ruda. Estilo hombre. Y a mí me gustaba, en vez de estar como jugando con muñecas así, a mí me gustaba mucho todo lo que era actividad, como que era muy hiperactiva. Como el deporte. O sea, hace que tú no conociste las muñecas. Sí las conocí, de hecho mi papá me compraba mis muñecas, pero yo era muy hiperactiva. Definitivamente yo era una niña que yo tenía que estar en constante movimiento. Yo creo que la necesidad y de afecto en tu niñez, eso es lo que te hacía tener. Yo creo que ahí miraban las muñecas, ahí se quedaban y seguías tú con tus... Yo prefería estar jugando o en Corriendo, movimiento, porque brincando. como que eso me sacaba de mi realidad. Sentía que Una cuando me distracción. sentaba como una muñeca, como que tenía que, o sea, ¿qué haces con una muñeca? Jugar a la mamá y el papá, y yo no había tenido eso. Eso, es verdad, es verdad. Entonces, Wow. básicamente yo como que estaba huyéndole a la realidad. No, pues no podías, no tenías una imagen de lo que era papá y mamá. Sí, No lo tenías en sí, por eso pues no era algo que a ti te nacían las muñecas. no, porque yo prefería más estar como corriendo, y que mi mente divagara más en eso que Sí. estar, Básicamente era de tu distracción. sí. Y O sea, llegaste a casa con tus abuelos de sí, regreso. porque mi papá me regresó porque él se la pasaba en sus proyectos y siempre te traía malas calificaciones, y siempre había algo en que siempre hablaban de mí de la escuela, que si me peleaba con los niños, varones, Ándale. que se andaba corriendo mucho. Echabas guante. Sí, que se andaba corriendo mucho. Entonces yo definitivamente no ayudaba, no tenía un comportamiento como de un niño Una niña tranquila. tranquila, no. Entonces, Tú debes haber sido policía. sí. No es cierto. No. Entonces era muy batallosa, y yo pienso Sí, que mi papá de por sí tenía su estrés de su matrimonio, y luego mis hermanos, porque para mí no son medios hermanos, para mí todos mis medios hermanos son hermanos, yo los amo mucho. Claro. Yo creo que eso también es algo que es gracias a Dios y a mi abuela. A tus abuelos, sí. Entonces ellos también tenían
por ejemplo, problemas así como de salud. ¿Tus abuelitos? Mis hermanos. Oh, tus hermanos. Entonces mi papá, yo veía que era mucho para él, ¿no? Su matrimonio, su trabajo, y luego la salud de mis hermanos, y luego ayudándole problemas. Entonces yo pienso que lo más fácil para él fue optar mandarme con mi abuela. Pues ¿No porque, te llevó, te mandó? Sí, él me mandó, me llevó y le dijo, ¿sabe No, qué? Ay, Jennifer es muy tremenda, yo ya no puedo con ella. Wow. Si yo la tengo conmigo, un día le voy a dar un mal golpe y va a ser peor la cosa. Yo le doy muchas gracias a Dios y a mi papá que me corrigió definitivamente, porque la corrección es buena. ¿Están escuchando, papás? Aquellos que de pronto dicen que no, que al hijo no se le toca. Una nalgadita de vez en cuando es buena, como dice la hermana. Si no, pues usted también acuérdese, ¿verdad? Bueno, no todos somos iguales, pero sí. No estamos hablando de una... No les digo, hermanos, que trate a tus hijos como te trataron a ti, pero una corrección es importante. Siempre es buena. Es mejor una corrección a tiempo. A tiempo. Sí. Y sí, me fui con mi abuela, y estando con mi abuela ya la vida me cambió, porque pues ahí éramos muchos. Ahí yo no tenía mi cuarto propio, ahí tenía que compartir cuarto. O sea, ya carecíamos de más necesidades. Y fue otra vez el cambio. Entonces, definitivamente había mucha inestabilidad, y ya fue el proceso en que ya iba a entrar a 9º grado y ya iba a cumplir mis 15 años. Y yo tenía en mi cabeza, bueno, a lo mejor voy a tener mis 15 años, a lo mejor mi papá va a venir, mi papá no llegó. O sea que nunca te hicieron fiesta. No, yo no tuve fiesta. Tú estabas emocional, ilusionada. Yo dije, a lo mejor. Y luego, como sabía que mi papá estaba molesto, yo dije, a lo mejor viene. Pues ni llegó. Ni te habló, ni... Sí, fue muy duro. Pero más sin embargo, Dios en su misericordia siempre me ponía allá mi abuela, que me daba ese amor a su manera también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora sí que mi abuela ha sido como las señoras de antes, que muy ocupadas, son las que se encargan de todo en la casa, son las que atienden primero a todo mundo y son las últimas en sentarse. Como en sentar a comer, las últimas. Sí, entonces, pero Dios en su misericordia siempre ahí me ponía a mi abuela, que ella supliera, ¿verdad? Sí. Esa falta de padre y de madre. Mi abuelo, después del fallecimiento de su hijo, que es el hermano de mi papá, él tuvo un dolor tan fuerte que sentimos que algo en él había muerto. Ya no era la misma persona. Él, pues ahora sí que tuvo problemas de alcohol. Sí, tuvo problemas de alcohol. Y yo pienso que fue debido a eso, a la pérdida. Él no supo canalizar el dolor y se apartó tanto de Dios que llegó a los vicios, y era muy difícil ver a mi abuelo como poco a poco él fue cayendo en una vida, después de tener una vida tan bonita, llegar a perderlo todo, en todo aspecto, ¿verdad? Perder trabajo. O sea que la pérdida de tu tío lo llevó vamos a decir, al alcoholismo. Sí. Wow. Y ahora tu abuela lidiaba te cuidaba a ti, más aparte lidiaba con él. Entonces, ¿cómo subsistían? Básicamente, en ese entonces cuando yo estaba pequeña, mi familia en mi país económicamente se encontraban bien. Mi abuelo era dueño de bases. ¿Qué son bases? Como microbuses, como buses. Autobuses. Autobuses. Okay. Ajá. Yo pensaba que bases como de alguna base de algún autobús. Entonces él era dueño de eso y trabajaba en una gasolinera como el que administraba la gasolinera. O sea, básicamente yo me recuerdo que tuve la oportunidad de vivir muy bonito con mi abuelo, porque era de cada fin de semana ir a la playa y nos llevábamos los buses llenos de personas. Wow. Familia y amistades. Estábamos tan bien haciendo la vida. ¿Rentaban los autobuses para ir a la playa? No, como eran autobuses de él era tan no, pero digo, la gente contrataba a tu abuelito para rentar el autobús. No, mi abuelito se lo llevaba.
Gratis. Gratis, Oh, porque ok. mi abuelito era una persona muy desprendida. Él siempre andaba pensando en los demás. O sea, era una persona de verdad que muy hermosa. Sí, No más sí. que él fue perdiendo todo eso ya después de ese dolor. Y yo pienso que se apartó tanto de Dios, que ahora sí que, hermanos, no nos alejemos de Dios, porque cuando nos alejamos de Él lo perdemos todo definitivamente. Sí. Wow. El mundo ofrece puras cosas feas que nos apartan de la presencia, de todos esos regalos que Él nos da. Así es de que Wow. en realidad la historia de mi familia es muy dura, muy dura. Entonces llegaste ahí y después de que llegaste con tu abuela, ¿qué siguió? Ahí viene lo más difícil porque ahí fue donde fui perdiendo mi fe. Ahí fue donde definitivamente yo me fui dejando influenciar por otras religiones. Una pregunta. ¿No terminaste el proceso para tu confirmación? Sí, hice mi confirmación, Ya con abuelitos. sí, Ok. con mi abuela. Ya estaba yo por cumplir mis 15 años. Antes de mis 15 años yo ya estaba haciendo mi confirmación, Ok. pero yo ya no sentía la misma conexión. Yo sentía que ya estaba haciendo la confirmación como por salir de ese compromiso. Ya el dolor... Dejaste de rezarle a ya, la Virgen, sí, dejaste de cantarle. yo dejé de apartarme de la Virgen, yo dejé de hablar con la Virgen, de cantarle a la Virgen. O sea, en todo ese proceso de que iba de aquí para allá, Sí, sí, sí. ya era tanto mi dolor que ya me estaba refugiando ya en el mundo. Como una en lo pelota que el- botaba para allá y sí, para acá. como lo que el mundo me ofrecía. Sí, sí. Y ahí fue donde empecé, ahora sí que a perder mi fe, a perder la comunicación con Dios, con la Virgen. Y ahí fue donde llegó lo más difícil porque ya me dejé influenciar por otras creencias. Y Te llegaron. sí, me recuerdo que fui a parar con los hermanos evangélicos. Ahí estuve con un grupo de jóvenes. Y la única razón por la cual me gustaba ir con ellos era por las alabanzas, Con más los cantos. nada, Ok, ok. por las alabanzas. Sí, sí. De hecho, estaba un grupo de alabanza con ellos y allí fue donde perdí mi fe. Definitivamente, hermanos, yo pienso que Y más en la Virgen, ¿no? más en la Virgen, definitivamente lo que nos ofrece el mundo nos aparta de Dios. Sí. Y Entonces estuviste con ellos. sí, por un tiempo. Ok. Y ya después, a los 15 años, me enamoré. Ahí es donde yo digo que fue que me perdí, porque ahí fue donde yo ya me enamoré. Ya ¿De no alguien de solo, ahí de la iglesia? sí, ya ¿Un no joven? ya no solo perdí la fe que me habían inculcado, ¿verdad? Mi Pues, familia, bueno, sí, sí. sino que ya estaba aceptando lo que el mundo me ofrecía. Ahora sí que ya viene lo de la carne, fue ahí cuando me enamoré de un hombre muchísimo mayor que mí. Y definitivamente ahí fue donde yo ya estaba bien apartada de Dios. Cuando dices que un hombre muchísimo mayor que tú, ¿qué edad tenía la otra persona? Él tenía como alrededor de 21, 22 años. Ok, bueno, en mi país una persona mayor que tú, 5 o 6 años, no es mucho, pero en tu país a lo mejor sí. Pero como quiera, pues si eras una niña. Sí, Eras era una jovencita niña. Y él era ya un adulto. Sí, no, y fue horrible Y porque más si te daba regalos, me imagino, ¿no? realmente él nunca me dio regalos. Yo siento que él me daba como esa atención que Ok, yo no que tú tenía de necesitabas. nadie. Ok, ya te entendí. Ajá, como que él me decía lo que yo quería escuchar. Y, Ya. y pues, ¿quién no se enamora así, no? Sí. Que Cualquiera. si no me da la contra. Sí. Ya te entendí. Sí, entonces ese fue otro escape mío. Sí. Y Perdón que te interrumpa, hermanos y hermanas, usted tiene jovencitas de la edad que menciona mi hermana en Cristo. De 15 para arriba, mis hermanitas, mis hermanos, las jovencitas y los jovencitos, si no tienen el amor en casa de sus papás, lo van a buscar afuera. Y así como dijo la hermana, el escape es con un hombre o con una mujer. O tristemente hoy, ya es otro siglo, pero también puede ser en otro hombre, hombre con hombre o mujer con mujer. Que esa es una ideología del diablo, pero que tristemente
se las han puesto a los jóvenes de moda para apartarlos todavía mucho más de Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado y oremos por nuestros hijos para que ellos ese amor no lo busquen afuera, sino que lo tengan en casa, ¿verdad? Y sobre todo lo tengan en Dios. Adelante, Sí. hermana, perdón. Y Entonces otra te cosa, enamoraste con esa persona. sí, pero otra cosa que quiero decir, hermano, Ok. porque este testimonio se trata de eso, ¿no? Quiero ir contando mi historia Sí. y a la misma vez quiero decirles de que es muy importante que como padres también sepamos dar consejos, ¿verdad? Porque yo me Sí. recuerdo que en ese entonces a mí me decían, no, no puedes tener novio porque vas a salir embarazada. ¿Y qué vas a hacer si sales embarazada? Y empieza tu bolita. Y yo me he puesto a pensar, es que en realidad un hijo es una bendición. Claro. O sea, no podemos criar a nuestros hijos pensando que tener hijos es un problema. No, Eso no es un problema porque Dios lo ha hecho todo perfecto. así es. Entonces, un hijo es un motivo de alegría, de bendición. Lo que sucede es de que si nos enseñan de esa manera, que un embarazo es lo peor que te puede pasar, es por eso que ahora en día hay tantos abortos. Correcto. Entonces, básicamente, ¿a qué voy, hermano? Que hay que aprender a hablarles a nuestros hijos con la verdad. Sí. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, la verdad está en la Biblia. Fíjese que en aquel entonces yo era muy ignorante, ¿verdad? Pero ahora yo me he dado cuenta que hay una instrucción verdadera en la Biblia. Sí. Y si nosotros como padres realmente estudiáramos la Biblia, ahí tenemos una instrucción cómo poder aconsejar a los jóvenes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que en vez de decir que un embarazo es tan malo porque lo hacen ver así, mejor decir, mire, mi hija, hay que abstenerse. Correcto. Eso es lo que Dios manda, abstenerse Abstinencia, hasta, abstinencia. hasta llegar al matrimonio con una persona que te ame, Sí. que Jesucristo esté en el medio. Correcto. Eso es lo importante. Pero no, ¿qué decimos? No, un hijo, ¿qué vas a hacer con un hijo? ¿Dónde va a quedar tu carrera? Y ese no es el mensaje, hermanos. Exacto. Entonces el mensaje es ese. Con la ayuda de Dios se puede aprender a hablar con los hijos. Amén, así Con la ayuda es. de Dios, sí. Sí. Entonces, eso era lo que me decían a mí cuando yo estaba joven. Entonces, eso no me ayudaba. Definitivamente, porque ahora sí que yo no tenía una imagen de que los matrimonios funcionan, uno. Sí, sí, sí. Dos, ya tenía una imagen de que tener un hijo es algo tan malo así, que te arruina Sí, sí. todos tus planes en tu vida. Entonces, Sí, sí, te yo trunca. llegué a esa edad a decir, yo no quiero tener hijos. Yo cuando, en serio, que yo no quiero tener hijos. Wow. Y eso es algo muy feo, crecer de esa manera. Sí, sí, cómo no. Sostuve una relación con esta persona. Sí. A los 17 años yo ya no quería saber de él porque ahí fue cuando Dios permitió que yo realizara de que las intenciones de él no eran buenas. Y recalco cómo Dios en su misericordia siempre ha estado conmigo. Sí. Desde inicio siempre me ha puesto, es como que él hizo algo perfecto, pero como que el enemigo viene y siembra la cizaña, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero él ahí en su misericordia siempre al principio me puso gente que me amaba, supliendo a aquellas personas que no estaban. Sí, sí, claro. Y ya después, en su misericordia también hizo que yo pasara por ese dolor de esta persona que me ilusionó y me enamoró. Pero él permitió ese dolor para que yo viera de que esa persona no era para mí. ¿Qué te hizo ver que no era para ti? Porque lo pude ver como él me engañaba. Oh, Dios permitió que con otras personas. que yo viera como él me estaba engañando con otras personas. Ok, la infidelidad. Ajá. Entonces, Pero para esto no vivías con él o sí vivías con él. no. O sea, que No tú vivías era- en tu casa, Sí. pero aún así, estando con En mi él, el rebeldía. noviazgo, tenías relaciones íntimas con él. Sí, y... ahí es donde Ok, ahí ya es entendí. donde yo puedo decir que después que tuve mi confirmación, yo ya no pude recibir el sacramento, la hostia, La Eucaristía. la Eucaristía, Ya no pudiste recibirla. ya no, porque obviamente desde mis 15 años yo ya estaba en una vida activa
ya estaba fornicando, ¿verdad? Ya Esa es la estaba... palabra, fornicando, Y eso, es muy importante que vayamos haciendo conciencia realmente, porque a veces cuando estamos apartados de Dios no sabemos la grandeza de los pecados, qué tan feo es eso, ¿no? Así es. Entonces, a los pecados hay que llamarlos por su nombre, Por su eso nombre, es, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hermanos, porque... Entonces te separaste con ese muchacho. Sí. Okay. Y ya después que pasó eso, ya entré en la edad de que tenía que ir para la universidad. Sí. Me fui con mi papá de nuevo. Okay. Pero por lo mismo que yo no lograba enfocarme en la vida, o sea, tenía un desbalance enorme. Sí, sí, o sí. sea, yo ya no practicaba mi fe, yo ya sabía que no podía ir a la iglesia porque yo en mi cabeza decía, pues, ¿qué me va a decir el padre? Que no me puede absolver. Porque, o sea, como yo decía, porque, claro, había perdido mi fe hasta en los padres. Yo decía, ¿cómo me voy a ir a confesar con un padre tan pecador como yo? Lo que hoy en día se mira, Sí, sí, sí. que pasan dentro de las iglesias. O sea, que yo ya definitivamente andaba muy perdida. Muy perdida. Sí, 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 sí. Entonces, eso no me ayudó. Y ya después tuve la oportunidad para venirme acá a los Estados Unidos, por lo mismo que yo ya no me sentía que ni quería estar ni con mi papá ni con mi familia. Con mi papá porque no quería ser una carga para él. Yo sentía de que más que darme aquel amor, yo sentía que yo era una carga para él y sentía que ya le había dado tanto problema que decía, no, ya no quiero estar con mi papá definitivamente. Y con mi abuela porque la miraba pasar mucho trabajo para darme lo necesario. Sí, sí. Entonces también sentía mucha pena de ser una carga para ella y mi abuelo. Entonces ahí fue donde decidí hablar con mi mamá y ahí es donde entra la historia con mi mamá biológica. Okay. Y ahí es donde entra el rencor, ¿no? El rencor de que sí, mi abuela me inculcó quererla y amarla, pero más sin embargo ahí es donde yo ya quería afrontar a mi mamá, que por qué ella me dejó. Te había dejado, sí. Y... ¿Hablaste con ella? Sí, pero antes de eso yo le pedí a Dios, yo le dije a Dios enojada, porque yo me ¿Con recuerdo Dios o que... con tu mamá? Con Dios y mi mamá. Con los dos. Con los dos, porque a pesar que yo había perdido mi fe y todo, yo sabía que había un Dios. Sí. Entonces, como yo estaba definitivamente sola con la persona que yo iba a pelear, iba a ser con Dios, le dije, Dios mío, de veras de que ayúdame. Ahora sí te voy a pedir un favor que me ayudes a ir a ver a mi mamá porque sinceramente quiero ir a aclarar las cosas con ella. ¿Cómo te comunicaste con ella si tenías mucho tiempo que no sabes nada de ella? Tu papá tampoco tenía relación con ella. Porque mi tía que era muy, muy curiosa, ella ya sabía que yo ya me iba a salir de la casa y que andaba ahora sí que saliéndome de la casa de mi papá. Ella preocupada, un día me logró contactar porque de hecho yo me salí de la casa de mi papá y me fui a vivir con una familia que se llama Débora, esta muchacha. Ellos eran evangélicos, de hecho. Pero ellos me acogieron por un tiempo y allí fue donde entró mi tía a comunicarme y me dijo, oye, tengo el número de teléfono de tu mamá. Y ahí fue donde ¿Esa tía de quién es hermana? De mi papá. Tú te fuiste con tu papá por lo de la escuela. En la escuela dijiste que terminaste con esta pareja. Sí. ¿Y en la escuela ya no tuviste más novios? Sí. Ok, entonces ahí continuó la vida de... Sí, y por eso yo sabía... ¿Cómo dijiste? Fornicación. Sí, y yo sabía que yo no podía regresar a mi iglesia porque yo sabía no puedes confesarte porque sabes que estás en pecado. Sí. Entonces, más o menos, ¿qué edad tenías cuando fuiste con tu papá? Tenía como 17. 17 años. ¿Y cuánto tiempo duraste con él? Como un año. Un año. Entonces, en un año seguiste con tu mundo de pecado, con otras personas, ¿verdad? Sí. Luego te contacta tu tía. ¿En qué momento te vas con tu papá, que te fuiste con esa familia de evangelistas?
Básicamente cuando en ese año, en ese transcurso de ese año, fue que me salí De con tu papá. de con mi papá. ¿Y él te dijo algo? ¿Te buscó No, algo? él se quedó, él lo que dijo fue que yo supe, ¿verdad? Que me dijo mi abuela que le había dicho, ¿sabe qué? Jennifer está incontrolable, ya va a cumplir 18 años y yo ya no puedo hacer más nada por ella. Ella se fue, ya es decisión de ella, no puedo hacer nada más por ella. ¿Y tus notas cómo eran? Cuando estabas en dónde? ¿En la universidad? En la universidad ¿Cómo eran? iba de panzazo, así, Aquellos que no hermano. saben qué es panzazo, es como que en México y en el país de El Salvador, no sé si todavía, en aquel tiempo las calificaciones eran de, si tenías un 5, estabas reprobado. 6 es panzazo, lo que el hermano dice, panzazo. 7, 8, 9, la mejor calificación es 9 y el 10, ¿verdad? Sí. Lo perfecto es el 10. Lo que aquí en su defecto es el ABC, algo así, ¿no? Ajá. Va por letras, ok. Muy bien. Entonces ibas de panzazo. De panzazo. Se comunica tu tía contigo y tú le dices, démelo. Démelo, Que hablo porque con mi madre. voy a ir a arreglar cuentas con ella. Vámonos. Y a pesar que había perdido mi fe y todo, me recuerdo que sí hablé con Dios, bien enojada, yo le dije, pues hazme este favor porque tengo que ir a hablar con mi mamá. Ella me tiene que aclarar. Tiene muchas cosas que explicarme. Tiene muchas cosas que explicarme Sí, y sí. yo tengo que saber la realidad. Porque obviamente la familia siempre comenta, tu mamá esto, mi Sí, papá sí. sobre todo el tiempo me decía, tu mamá esto, tu mamá lo otro, y me comparaba mucho con mi mamá y a mí me daba mucho coraje y mucha rabia. ¿Qué te decía? Básicamente, tu mamá. hermano, básicamente todo lo que mi papá me decía a mi mamá era muy negativo, muy negativo. No eran comparaciones que a mí me hacían sentirme mejor persona, Como ni mejor mujer. halagada. No halagada. O sea, que cada comentario que tu papá decía Sí. era para disminuir tu autoestima y tu amor Sí. por tu madre. Sí, pero sabe una cosa, hermano, Dios ahora sí que me hace ver las cosas de otra manera. En ese entonces yo lo miraba, mi papá no me quiere, o sea, definitivamente. Pero yo siempre he dicho, Dios hace todo perfecto, pero siempre el enemigo, cuando la gente está apartado de Dios, siempre daña. Claro. O sea, en ese entonces sí yo de veras que decía, "Oh, mi familia no me ama". Pero ahora puedo ver que en sí el enemigo se encarga de dañar todo. Entonces ahora ya veo las cosas diferente y no era bueno lo que me hablaban de mi mamá y quería venir a confrontar la verdad. Sí, sí. Ya estando con mi mamá me di ¿Qué te dijo? cuenta... ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Sí la comunicaste? Sí hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Tú nunca has sido responsable de mí. Te voy a pedir el favor de que si en serio me quieres Sí. y me amas como hija, te voy a pedir el favor que me mandes a traer, porque ahorita yo no tengo padre, no tengo dónde ir, así es de que te voy a pedir el favor que esta vez te hagas responsable de mi persona. Ya voy a ser adulta y tengo que hacer algo con mi vida. Y yo me recuerdo que ella empezó a llorar y empezó a decirme, hija, aquí estoy yo soy tu madre, y así, ¿no? Sí, sí. Ya Te mandó a traer. Me mandó a traer. Y ahí viene otra vez la misericordia Ahí de que Dios. tenías, ¿qué? ¿18 años más o menos? Sí, 18 años. Ok. Ahí vuelvo a lo mismo. Siempre Diosito detrás de mí. A pesar que yo era desobediente y de lo peor y andaba haciendo las peores cosas y haciéndole tanto daño a mi Señor, Él siempre en su misericordia siempre me andaba cuidando. Me recuerdo muy bien cuando me vine para este país, pasé de veras muchas cosas. Y Él me cuidó en mi camino y estoy segura de eso. Y llegué Sí. con mi mamá, ella me recibió. El primer mes fue muy de veras que algo muy bonito, muy acogedor. Pero ya después... ¿A dónde llegaste? En la villita. Oh, aquí en Illinois, en la Villita, la 26. Ahí donde todo el mundo va a parar. Todo el mundo va a parar. Sí. Y sí, ahí estaba yo en la ensalada de la villita porque hay de todo un poco y ahí estaba con mi mamá. Mi mamá en ese entonces ya tenía a mi hermano y a mi hermana la pequeña, y llegué con ellos y
Y fue otro proceso El duro. primer mes fue bonito. Muy bonito, ya después fue cuando ella empezó a decirme, no, mija, acá se trabaja. Después que me había dicho ella que este era el país de las oportunidades y que aquí yo iba a poder estudiar. Sí, sí, sí. No, nada de lo que ella me dijo era así. O sea, no. Y yo definitivamente no estaba preparada porque cuando vivía con mi papá, él siempre pagaba a alguien como para que hicieran las cosas del hogar. Okay. Y cuando estaba con mi abuela era encargada de hacer todo en el hogar. Entonces prácticamente yo era inútilmente, no sabía hacer que no lavabas ni un plato. No lavaba ni un plato. Mi abuela sí me enseñó, claro que sí, pero no era algo que me lo imponía todo el tiempo. No era como una labor. Entonces, algo para ti. Sí, no. Una responsabilidad no era. Ajá, con mi abuela, por ejemplo, los cuidados que yo tenía hacia ella era que yo la veía que iba al mercado, yo cargaba por ella. Las bolsas. En el tiempo que ella, porque mi abuela hasta eso que fue muy trabajadora, vendía queso, vendía café, que no vendía. Y yo me recuerdo que para evitarle ahí el pesor de las cosas, yo venía ahí como burrito sabanero. Pero, o sea, eso era las atenciones que yo tenía con mi abuela, la básicamente. De trabajar. Ajá. Pero llegas acá y no lavabas nada. Cuando hacíamos ventas, yo ayudaba en las ventas, pero en cosas del hogar, eso no era mi fuerte. Entonces ahí fue cuando mi mamá empezaba muy duramente a juzgar la crianza que mi mamá me había dado. O sea, cosa que a mí se me hacía muy injusta porque decía, ¿cómo ella va a criticar a una persona que ella le dejó la responsabilidad? ¿Me entiende? Entonces... ¿No tendrías ni tu cama tampoco? No. ¿No tendrías tu cama tampoco? No tendría No, hermano, no lo voy a mentir. ¿Están escuchando? Mi cama. Por favor, discúlpeme que lo diga, no que interrumpa la mente, pero hoy tenemos muchos jóvenes que así están mal acostumbrados. No tienden su cama, no sacan la basura, no limpian su espacio, no lavan trastes, no hacen absolutamente. Y entonces, ¿por qué? Porque la mamá, discúlpame que lo diga, pero hay muchas mamás que desafortunadamente a veces se comportan como la esclava de la casa y a los hijos no los hacen responsables, no les delegan cosas para que trabajen en casa y la casa se mantenga limpia. Pero eso sí, tienen sus mascotas, tienen sus animalitos y es un caos en la casa. Entonces, si tienes hijos jóvenes, enséñales desde pequeños, no solamente si ya están grandes, pues ya ni modo, pero enséñales a ser responsables, a ser trabajadores, a que limpien su recámara, que ordenen su ropa, que laven su ropa, que la planchen si se la tienen que poner, que se peinen, por favor, que les corten el pelo, porque pareciera que se pegan con el peluquero. Entonces, todo esto que estamos diciendo ahorita no es como crítica, son consejos, mis hermanos, porque tristemente, los que pudieron mirar hoy, hace rato en el Facebook puse 3 videos donde ustedes pueden ver las personas que están consumiendo droga y que están en las calles como zombies. Entonces, hagamos conciencia, mis hermanos, que si no ponemos atención a nuestros hijos, a los jóvenes, ahí van a parar, a los lugares equivocados, ¿no? Entonces, hermana, bueno, perdón, sigamos porque nos queda un poquito tiempo, ¿no? Definitivamente siempre es bueno que le pongan una responsabilidad a un niño, porque la crianza viene desde niños, ya cuando uno ya es adulto, porque básicamente yo tenía 18 años, o sea, yo sentía que era mucho para mí. O sea, yo decía... ¿Cómo voy a tender mi cama? ¿Cómo voy a lavar trastes? Voy a tender mi cama. Y luego mi mamá aquí era muy exigente, o sea, ella aquí me exigía y no me exigía con palabras bonitas, me exigía con palabras... Groserías y muy duramente. Un poquito peor todavía. Y criticaba mucho la crianza de mi abuela, pero más sin embargo yo siento que mi abuela siempre ella nos dio un buen ejemplo. La casa de mi abuela siempre estuvo limpia, ella siempre se le vio cocinando, siempre que si los platos, o sea, no es que porque... a veces los padres no enseñen, sino que a veces uno también como hijo no quiere, no pone de su parte. Entonces eso también tiene aparte tu abuelita pues te miraba como lo que era. No, y mi abuela, como tu abuelita. Yo le voy a decir algo, hermano. Mi abuela conmigo, en serio que ella me decía, Jennifer, yo a ti no te pego porque tu papá te pega demasiado. Alguien te tiene que dar amor. Sí, mira. Sí. Wow. Entonces, por eso le digo que ella trataba la manera de hacer el balance. Sí.
Ajá. Sí, Pero es que yo los también... padres corrigen, los hijos, los Sí. abuelos consienten, los padres corrigen. Y también porque uno también a esa edad también abusa. Sí, oh sí. O sea, Claro, claro. uno a veces es el víctima, pero también uno abusa, hermano. Sí, sí, Entonces, sí. vuelvo y lo digo. Yo no estaba en la presencia de Dios y pues mis comportamientos definitivamente eran... ¿Qué dijo tu mamá? ¿O te pone a trabajar? Sí. Wow. Y yo me recuerdo que ella criticaba mucho la crianza que mi abuela me daba y sí me causaba cierto enojo porque yo decía, molestia. si ella supiera la mujer tan maravillosa que ha sido mi abuela. O sea, y me daba rencor. Sí, Hubo sí, un no. tiempo yo sí le sentí mucho rencor a mi mamá y gracias a Dios en oración pues eso ha desaparecido. Pero de veras que llegar con mi mamá fue algo muy duro, pero a la misma vez en su misericordia otra vez vuelvo y repito, Dios me hizo atravesar por eso para crecer. Okay. Para crecer como persona, como hija. ¿No fuiste a la escuela? ¿Cómo se trabajar? No fui a la escuela como ella me había dicho porque yo tenía que trabajar. Trabajaba en $1, trabajaba en una... Un dollar store. Ajá, en una factoría. Trabajé en los comales de por acá de la Pulaski. Oh. Entonces yo me Sin la pasaba... comerciales, sin comercial. Sí, Okay. me la pasaba trabajando y me recuerdo que el cheque que trabajaba lo metíamos en una cuenta de banco y todo el dinero iba parando ahí porque yo sentía que le debía algo a ella. O sea, yo decía no, a mí no me gusta deberle nada a nadie porque hasta cierto punto yo también tenía mi orgullo, ¿no? Sí, 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 tristemente sí. Entonces, prácticamente lo que mi mamá hizo por mí, yo sentí que lo tenía que devolver. O sea, el haberte traído. Así es. Okay. Entonces, ahí fue donde me sentí más desamparada por Dios, ¿verdad? O sea, yo estaba, ahora sí que me sentía peor de lo que ella me sentía en mi Seguías país. trabajando, pero no ibas a misa. No iba a misa. Okay. No iba a misa porque básicamente yo no conocía a nadie. Me la ¿Tampoco pasaba manejabas? trabajando. No manejaba. ¿Cómo llegabas? No me gustaba hablar con nadie en bus. Okay. Cuando estaba en la factoría pasaba el transporte. Ya ve que en las factorías a veces tienen eso de que pasan por los trabajadores. Oh, okay, no sabía yo eso. Sí. Okay. Entonces, yo básicamente estaba aquí, pero era como... ¿Trabajaste por oficina? Sí. Sí, entendí por eso. Ya, Andaba así como... pasaban por ti. Okay. Andaba como un zombie, o sea, yo no quería hablar con nadie, yo no quería interactuar con nadie, porque básicamente, mi mamá nunca había hablado de mí con las personas con las que ella había relacionado con mucho tiempo. Sí. Entonces, cuando me hacían preguntas, yo no podía hablar con la verdad. Sí, sí, sí. Entonces era muy incómodo. Evadías. Sí, yo evitaba a toda costa hablar con la gente. Sobre ti. Sobre mí, para no hacerla ver a ella como mal. No, y aparte pues hay personas que nada más quieren indagar tu vida, pero para luego hacerte daño también con ella misma. Entonces fuiste prudente básicamente sin querer. Fui prudente gracias a mi mamá, porque cuando ya estaba acá, mi mamá de crianza siempre me decía, mija, no importa lo que pase, ella es su mamá. Usted tiene que amarla, tiene que respetarla. Entonces, básicamente, cuando yo estaba acá, yo recordaba lo que mi abuela me decía. Sí, sí, sí. Entonces, por respeto y por prudencia, yo me quedaba callada y la gente cuestionaba, yo me quedaba callada. Pero por dentro, pues yo me iba llenando de rencor y de muchos sentimientos. Y ahí fue básicamente cuando yo no tenía conocidos, yo no sabía dónde había una iglesia, o sea, me sentía más perdida de que cuando estaba en mi país. Claro. Y ahí fue donde conocí al papá de mis hijas. ¿En tu trabajo? No, a él yo lo conocí porque era amistad con mi mamá. Oh, ok. Entonces, básicamente, yo lo conocí a él por medio de ella. ¿Amigo de tu mamá? Sí. ¿Pero cómo se conocieron ellos? ¿O cómo se conocían? Si es que sabe la historia. Por el trabajo de él. Oh, el trabajo. ¿Trabajando en el mismo ellos dos? No, él trabajaba en un banco. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá llegaba al banco. Entonces, cuando mi mamá llegaba al banco, ahí fue donde lo conoció el papá de mis hijas. ¿Y ella qué te lo presentó a él? Sí, básicamente ella me lo presentó. Pero cuando mi mamá se enteró que él y yo había como
esa atracción, o ella se opuso, No le gustó. estaba muy molesta. O sea, fue la que te presentó con él, porque tú ibas al banco con tu mamá, ibas al banco. Sí. Entonces él te miraba y tú lo mirabas y pues ahí... Era evidente de que había cierto interés. Ok. Y ahí fue cuando mi mamá no le Cuando empezó a supo, no le gustar. gustó. No le empezó a gustar. Y Ok, bueno. ahí yo estaba contemplando regresarme a mi país, porque definitivamente le digo que me sentía muy perdida. Ya no tenía fe, ya no tenía amistades, ya no tenía familia. ¿Y con tu mamá te sentías...? Y con ella me sentía como estar con una desconocida. Una desconocida, wow. Así Entonces es. conociste al papá de tus hijas. Conocí al papá de mis hijas, empezamos una relación, nos fuimos juntos ¿Te fuiste a vivir con él? pronto, o sea, de cuenta que yo llegué por decir un octubre, para en mayo del siguiente año, yo ya me había ido con él. Oh, wow. Así de rápido. Y ya estando juntos, pensamos hacer las cosas arrebatadas, no nos acercamos a la iglesia, ni él ni yo. No decidimos casarnos, ni él ni yo. Y pues eso, ahora sí que las cosas que empiezan mal, terminan mal, ¿verdad? Sí. Y ahí fue cuando nació mi hija, la mayor. Ok. Y con mucha dificultad, me recuerdo que estaba embarazada y quizás por lo mismo, quizás por todo el proceso que yo estaba pasando con mi vida, tenía sangrados y wow. tuve un embarazo muy sufrido. Y ya después, cuando iba a dar a luz de mi niña, también casi se me moría mi niña. Wow. En parto me llevaron a emergencias a hacerme una cesárea. Fue cesárea. Fue cesárea. Y luego se llevaron a mi niña y por 2 semanas yo no miré a mi hija porque la habían llevado a un hospital de niños. Wow. Y yo me recuerdo que ahí fue un dolor tan grande que yo sentía. Y yo siento que cuando ya iba a ser madre, ahí fue cuando Dios empezó como a sensibilizar ese embarazo, el dolor que yo sentí de ver que iba a perder a mi hija. Sí. Me hizo ahora sí que clamarle a Dios. O sea, clamarle invocarlo y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame. Y hablar con la Virgen nuevamente, encomendarle a mi hija. Sí. Pero ahora sí que uno como humano a veces es muy, muy mal agradecido con Dios. Él te saca de tus problemas y uno se olvida. Como que se te pasa de ahí, olvidas. Sí. Salió pues tu hija de allí. ¿Esa hija qué edad tiene ahorita? Ella ahorita tiene 16. Ok. ¿Y luego continuó la vida? Continuó. Y luego después decidí tener mi otra hija. Ok. La segunda. Que ahorita también por cesárea, por supuesto. Tiene 14 y como fue luego por cesárea. Pero con ella todo iba muy bien. Con ella mi embarazo fue muy normal. Cuando me llevaron a mi cesárea todo muy bien. Pero sí, o sea, yo definitivamente no hice las cosas bien desde un principio. Y definitivamente mi relación iba teniendo sus altas y bajas. Sí. Me recuerdo que por un tiempo sí intentamos ir a la iglesia. Me recuerdo que en unas ocasiones fuimos a la iglesia. Pero así como fuimos, también nos retiramos. Desistimos. Y el mensaje que quiero dar sobre lo que me pasó a mí en mi relación es de que siempre es bueno empezar las cosas bien. Sí. No de esa manera. Definitivamente yo me culpo de que no haya funcionado, pues porque ahora sí que nosotras como mujeres tenemos que doblar rodillas todos los días por nuestro matrimonio, por nuestra relación o por el hombre. Y yo no tenía ni siquiera un matrimonio, pero tampoco le pedí a Dios. Tampoco le pedía que arreglara las cosas. Entonces, realmente yo no hice nada, no involucré a Dios y por eso es muy importante que las personas que me están escuchando, si tienen un matrimonio, pónganlo en las manos de Dios, oren por sus esposos. Si no están casados,
busquen la manera de hacer las cosas bien, porque realmente el sacramento del matrimonio es muy importante, tener la bendición de Dios. No hay que rebelarnos, no hay que ponernos rebeldes con Dios, no queramos, no, porque somos tan feos que queremos tener bendiciones, pero no hacemos las cosas bien. Como Dios, nosotros estamos limitando a Dios. Sí. Entonces, básicamente estoy contando esta historia de mi relación con el papá de mis niñas porque yo sé que no soy la única, única que ha estado en una relación libre, ¿verdad? Entonces nació tu segunda hija y definitivamente tuvimos nuestros problemas y se nos hizo muy sencillo ahora sí que tirar la toalla. Y ahí fue cuando yo decidí dejar el matrimonio civil porque nos casamos por lo civil. Estaban civil casadas, pero entonces se separaron. Por lo civil, sí, nos separamos. Y él se quedó por su lado, yo por el mío. Sí, y sin pensar cómo mis hijas se iban a sentir. Sí, no. Es que no estaba Dios, no había preocupación por eso. Nadie se pone a pensar qué va a pasar con los hijos. Okay. Entonces se separaron. ¿Y luego? Nos separamos. Y ya después que nos separamos, ahí fue otro dolor fuerte. Ya fue otra situación que yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. O sea, después de ser ama de casa, porque yo he trabajado siempre muy duro, después de tener una adolescencia muy rebelde, de no tener responsabilidades, de veras que me ha ayudado mucho el no estar con mi familia, porque ahí fue donde tomé las riendas de mi vida. Y comencé a pensar, yo quiero ser como mi abuela. ¿Tus hijas se quedaron contigo o se quedaron con tu papá? Se quedaron con ambos, porque siempre son de los que me los llevas, te los llevo. Siempre hemos compartido a nuestras hijas. Ok. Y luego, seguiste tu vida, adelante, entonces seguí mi vida y ahí fue otro dolor fuerte que yo tuve, porque ahora sí que yo decía, Dios mío, y ahora pues ya perdí una estabilidad económica, porque ahí fue donde me tocó empezar a trabajar. Ya no solo era el trabajo de casa, porque el trabajo de casa es un trabajo. Claro. Es de veras que hay que apreciar el trabajo que hacen las mujeres en casa. Sí. Pero ahora sí que ya tenía otro doble trabajo, porque ya tenía que suplir mis necesidades, ¿verdad? Sí, y la de tus hijas también. Y la de mis hijas, porque ahora sí que no solo era la responsabilidad del papá de ellas, sino que yo también tenía que poner de mi parte, ¿verdad? Sí. Y pasó eso y traté la manera de acercarme a Dios. Me recuerdo que por las noches trataba de orar, pero era algo que no se daba. Orabas, pero no sentías que Dios te escuchaba. No sentía la presencia de Él. No sentía yo sentía que no sentía. A veces mi cabeza, yo decía palabras que no concordaban. O sea, era algo que yo pedía, pero sentía que no venía del corazón. Sí. Algo así. Okay. Traté de buscar la presencia de Dios, pero el mundo siempre te ofrece muchas cosas. Ahí vienen las amistades y ya trataba la manera de sobrellevar, canalizarme en otras cosas, ¿no? Cuando te separaste, ¿no buscaste acercarte al confesionario? No. Ok. Yo buscaba, porque todavía... buscabas a Dios de oración, pero no lo buscabas en la confesión y en los sacramentos. No, y es bien importante, hermanos. Y luego allí ya, ¿cómo es que continuaste tu vida después de que mirabas que no te escuchaban, Señor? ¿Cómo seguiste? Pues ahora sí que buscándolo a Dios, en mi casa nada más. Es bien importante, hermanos, darnos el tiempo de ir a la iglesia. Okay. No solo hay que ser un católico tradicional. Exacto. De que, Dios está en todos lados. Eso es mentira. Uno tiene que aprender a ir a la iglesia. Uno tiene que aprender a estar involucrado con la comunidad. Uno tiene que aprender a seguir los sacramentos y ir al confesionario. Y pues yo estaba en ese error, o sea, yo estaba muy apartada y no tenía a alguien que me ayudara, hasta que se me ocurrió hablarle a mi padrino. Y de hecho mi padrino se llama Napoleón, vive en Nueva York, y él está de veras que
en este país desde hace muchos años y está en una iglesia y está en un grupo de jóvenes que se llama Misioneros de Jesús. Católico. Católico, por supuesto. Okay. Y él en ese entonces también fue parte de una persona que estuvo puchándome y me decía, hija, su matrimonio se puede restaurar. Trataba de hablarme de Dios, pero siempre había mi puerta cerrada. Sí. Tú evadías. Yo evadía. Y definitivamente pasó lo de la separación con el papá de mis hijas y yo no busqué a Dios de corazón. Sí. Lo buscaba por conveniencia, porque quizás necesitaba algo, pero no de corazón. Sí. Y ahí fue cuando ya vino la pandemia. Okay. Y ahí fue donde realmente yo sabía que ya Dios me estaba diciendo, Jennifer, tienes que venir a mí, que venir a mí, porque ahí fue donde yo saqué la Biblia de mi papá, que ya había fallecido. Aquí contigo. Okay. Él ya había la Biblia fallecido. de tu abuelito, para que los que entiendan. Sí, él ya había fallecido y ahí fue donde dije, no, tengo que buscar de Dios, porque si sigo así, me voy a perder, porque estaba cayendo en una depresión horrible. La depresión no es de Dios. La que está de moda ahorita. Depresión, ansiedad, soledad. A la ansiedad, la soledad. Y sí, ahí fue donde empecé a buscar a Dios, primero en la Biblia. Ya con lo de la pandemia era muy difícil tener esa accesibilidad a las iglesias. Me recuerdo que ahí fue donde empecé a sentir el llamado de Dios, la necesidad, donde empecé a clamarle con el corazón de verdad. Sí. Allí fue donde, hermanos, me estoy saltando algo muy importante. En el transcurso que me dejé con el papá de mis niñas, yo empecé a relacionarme desde el 2017 con una persona. Y esta persona básicamente ha estado con él desde el 2017 hasta quizás hace unas 3 semanas y un poquito más. Que ya no estoy Entonces, con él. Que después de tu pareja, del papá de tus hijas, después, al poco tiempo, te volviste a involucrar con una persona más emocionalmente. Yo con el papá de mis hijas me dejé en el 2014. Okay. Físicamente, emocionalmente, de propiedad y todo. Okay. Estábamos Hasta separados. El 2017. En el 2017 fue que conocí a esta persona. Y ahí sostuve una relación con él en una unión libre. Lo mismo. Y ahí otra vez volvemos a la fornicación, ¿verdad? Sí. Y empecé a involucrarme con él sentimentalmente, físicamente, hasta que llegamos al punto de tener una unión libre. Wow. Gracias a Dios, pues, lo bueno de esta relación fue que como que los dos estábamos en la etapa en que estábamos buscando algo diferente en nuestras vidas, acercarnos más a Dios. Y él sabía que obviamente yo estaba muy alejada de Dios. Él también lo estaba, pero hasta cierto punto como que él me decía, Jennifer, deberíamos de buscar ir a la iglesia. Deberíamos de... Y yo comencé a escucharle a él. Okay. Más la necesidad que yo sentía de tener a Dios en mi corazón. Sí. Como que eso también me ayudó como ver mi realidad y decir, wow, no soy nada. O sea, estoy en el a pesar piso. de que estaban en el pecado, recordaban a Dios, pero no podían casarse. No. Porque tú sigues casada con el papá de tus hijas, ¿cierto? Por eso es que no se pueden, Legalmente yo sigo casada con él. Entonces no se ha podido, ¿cómo se dice? Terminar el proceso, ¿verdad? Sí. No hemos dado ese paso. Pues llegaste a la pandemia. Llegó la pandemia, ahí fue donde supe que mi mamá se enfermó. En cuanto yo supe que ella se enfermó, salí corriendo. No lo dudé ni 2 veces. Es como que
Cuando llegó la pandemia, yo pienso que a todo el mundo le pasó, ¿no? Empezamos a pensar en la muerte, Exacto. en las cosas que tú no has hecho bien en la vida, en el que no estás preparado para morir porque sabes que hay dos caminos que vas a llevar según tus acciones. Correcto. Y yo sabía que yo no estaba preparada, yo sabía que mi mamá tampoco lo estaba y comenzó esa etapa en la que yo dije, Dios mío, yo no quiero que mi mamá se muera. Ayúdame, Señor, a poder amarla, a poder orar por ella, porque en sí yo siento que mi mamá está muy apartada de ti, al igual que yo. Pero, Señor, ten misericordia. Y ahí fue donde yo empecé a clamar a Dios. Sí, sí, sí. Y cuando supe que mi mamá se enfermó, no lo dudé ni 2 veces. Yo me recuerdo que leía la Biblia de mi papá y la leía y me iba con mi mamá, porque yo quería sentir que Dios estaba conmigo. Sí. Así fuera que yo estaba haciendo las cosas mal en la vida. Pero Dios en su misericordia siempre me ha escuchado de veras, porque mi mamá se enfermó, mi hermana se enfermó, luego se enfermó mi pareja, y básicamente en ese tiempo a mí no me pasó nada, y yo pude cuidar muy bien de ellos, gracias a Dios. Y allí, después de que Dios me permitió atravesar por todo eso, supe que realmente tenía que hacer algo por mí. Sí. Tenía que empezar a cambiar. Y hermanos, no es fácil. No es fácil. Los caminos de Dios no es fácil. No es fácil empezar a hacer cambios, el empezar a negarte, el dejar de ser egoísta. Sí. No es fácil, pero más sin embargo le doy muchas gracias a Dios que me hizo atravesar por eso, porque solo así uno llega a Dios, de veras. Ya después mi mamá pasó lo de la pandemia, todo el mundo, y ahí fue cuando decidí, dije, en cuanto abran la iglesia, yo voy a hacer lo mejor de mí para empezar a ir a la iglesia. Tengo que dar ese paso. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde empecé a hablar con la Virgen. Ok. Empecé a hablar con la Virgen, empecé a decirle, Madre, te amo mucho, perdóname por ignorarte, por hacerte a un lado. Sí, sí. Mírame de nuevo, hazme llegar a Jesús. Y empecé a hablarle y definitivamente yo sé que mi mamá me escuchó, mi Virgen María me escuchó. Sí. Y me recuerdo que un día le dije, ¿sabes qué, Virgen? Ayúdame, sácame de donde yo estoy. Yo necesito ir a la casa de tu hijo. Llévame a una iglesia. No me importa cómo sea la iglesia, pero llévame porque si no mi alma se va a perder. Sí, definitivamente. Y empecé a buscar en internet y así fue como encontré la iglesia San Vid. San Vid, venerable. Pero Sí, sí. antes de yo ir a esa iglesia, yo ya estaba indagando la Biblia de mi papá, y de hecho tiene muchos papelitos porque por lo mismo que yo no acostumbraba a leer la Biblia, pues estaba como perdida. ¿Y las separabas? Y la separaba. Ok. Entonces, fue todo un proceso, hermano. Sí, sí, o sí. sea, el empezar a leer la Biblia y más como una persona tan apartada de Dios es difícil. Sí, sí, sí. Pero yo empezaba a hablar con Dios, a decirle, Dios mío, ayúdame. Y cada vez que leía un pasaje, siempre venía a dar con algo que me hacía ver mi pecado. Tu vida. Era lo más duro. Y ahí era cuando yo empezaba a llorar. O sea, era una cosa que yo leía un pasaje bíblico y me hacía llorar porque me sentía muy mal, de veras, como yo había fallado. Te recordaba tu pecado. Sí. Como el de la samaritana. Sí, y ahora sí que Dios me iba preparando, o sea, Dios me iba preparando en el proceso de leer la Biblia. Sí. Por eso es bien importante, hermanos, leer la Biblia, porque yo sé que Dios no contesta así como con una persona, pero a través de la Biblia Él te habla. Claro. Él te hace ver tu pecado, Él de veras que es magnífico. Y yo me recuerdo que Él ya me estaba preparando quizás para lo de mi confesión. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. ¿Y encontraste San Vid y comenzaste a ir ahí? Comencé a ir a San Vid y le doy muchas gracias a Dios que me escuchó mi oración en medio de la pandemia. En cuanto abrieron la iglesia, no lo dudé, fui. ¿Fuiste?
y básicamente en el proceso de que las iglesias estaban cerradas, a mí me sirvió como para empezar a leer la Biblia. Eso me ayudó a ver los pecados que yo tenía que ver, que eran realmente pecados, hacerme una idea de qué era lo que estaba realmente mal, y empecé a tomar nota, y luego empecé a ver la vida de los santos en YouTube. Eso también, hermanos, es una gran bendición. Sí, sí, sí. Eso me fortaleció, porque cuando yo le pedí a la Virgen a través de la oración que me llevara a la casa de Dios, Sí. yo estaba leyendo sobre el Santo Papa, y estaba leyendo... ¿Cuál Santo Papa? Ajá. ¿Cuál Santo Papa? Juan Pablo II. Oh, San Juan Pablo II. Sí. Okay. Y luego estaba leyendo sobre María, ¿cómo es? María Teresa de Santa Teresa de Calcuta. De Calcuta, Okay. sí. Entonces, pero era una cosa que yo tenía como esa curiosidad de saber más y más y más. Daba más hambre y hambre de Dios. Ajá. Entonces, cuando fui a la iglesia San Vidi y entré, yo me recuerdo que sentía una emoción, así que no paraba de llorar. Cuando vi la imagen de la Virgen de Guadalupe, me emocioné todavía aún más. Y luego cuando fui caminando más derechito, voy viendo que ahí estaba Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Sí. Wow. Y me emocioné aún más. Y yo dije, con Dios no hay coincidencias. Amén. Hay coincidencias. Sí. Entonces yo dije, sí, Dios me escuchó. Y ahí fue donde yo supe que a pesar de mis pecados, Sí. Dios en su misericordia, hermanos, acérquense, no tengan Te estaba miedo. escuchando y te estaba preparando. Sí, Dios, Él no te juzga, porque Él no ve el pecador, Él ve el pecado, ¿verdad? Entonces no se sientan mal de acercarse a la iglesia, no digan, ay, para que vamos a la iglesia igual seguimos pecando. No, tenemos que ir pensando que Dios está ahí para sanarnos, para liberarnos. Y cuando llegaste ya a la iglesia y que te encuentras Ya, con esta realidad, con ese amor tan grande, ¿qué hiciste con tu pareja? ahí fue donde vino el otro proceso, porque todo es un proceso, hermano. O sea, con Dios todo es un proceso, no es de un momento a otro. Entonces eso fue en el 2019. En el 2020, ya cuando ya empezaron a abrir las iglesias, ya empecé a ir yo en los horarios que tenían, porque no era todo el tiempo, Sí, sí. ¿verdad? Entonces ahí yo aproveché. Los primeros 2 años yo fui sola, ya solo llegaba a la casa. 21 y 22. Okay. Entonces ahí fue donde yo llegaba y le hablaba a mi pareja, oye, mira que esto aprendí, esto escuché. Y ahí fue donde yo oraba y hice mi primera confesión. Me recuerdo que fueron varias páginas, revés y derecho. ¿Cómo confesión? La confesión. Mi primera confesión fue con uno de los padres ahí en la iglesia. Ok, pero antes de que nos digas eso, ¿qué hiciste con tu pareja? Porque las personas que nos están mirando van a pensar que estando en pecado se puede confesar. No. No. Ok, entonces primero, ¿qué hiciste con tu pareja? Pues nosotros seguimos juntos. Ok. Pero más sin embargo, es como todo, uno cuando está apartado de Dios, no estás como tan consciente. Sí, sí. O sea, vas Pero, por aprendiendo. ejemplo, cuando tocaste el tema de la confesión, Sí. ¿tuviste que hacerlo con tu pareja? Porque no te puedes confesar. ¿O el padre te aceptó la confesión? Él me aceptó la confesión, pero no me absolvió de mis Entonces pecados. te dio consejería. Sí. Es importante que tengamos claro, mis hermanos, si un sacerdote te escucha y no te da la absolución, eso no es confesión, eso es consejería, aunque esté dentro del mismo confesionario. Entonces ella no recibió ninguna absolución porque no se estaba confesando, se estaba dando una consejería. Entonces eso no es confesión. Hasta te da la confesión es cuando te da la absolución. Sí. Entonces eso sí se llama confesión. Más para aclarar, porque luego hay personas que piensan que cuando están casados, que cuando están viviendo en unión libre o están casados al civil, piensan que pueden confesar. Y aunque el sacerdote te dé oportunidad de acercarte al confesionario, no puedes, porque él es siervo de Dios y él no puede cambiar lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, creo que es el 11:26, donde dice que el que come su cuerpo y su sangre en pecado, come su propia condenación. Entonces,
Solo para que tengamos claro que eso se llama consejería, aunque sea dentro del confesionario. Solo te dio consejos. Sí, básicamente Pues él vamos a avanzar un poquito porque ya nos pasamos de tiempo. básicamente él me escuchó. Okay. Él me escuchó y me dijo, Jennifer, básicamente habló conmigo y ya después me dijo, no te puedo absolver. Okay. Y me dio las razones. Te dio las razones. Ajá. Pero para mí ya había sido un paso. Un paso, claro. Un paso para importante. ti y para Dios. Okay. Y ya después de ahí fue que yo traté la manera de traer a mi actual pareja, bueno, la que era mi pareja. Sí, la que estaba contigo. Sí, de también traerlos en los caminos de Dios. Y él comenzó a participar también después de 2 años. Iba contigo a la iglesia. Iba conmigo a la iglesia. Al grupo de oración, a la misa. Al grupo de oración, a la misa, los fines de semana, y hasta que llegó un punto en mi vida en el que cuando ya empiezas a involucrarte más en las cosas de Dios te vas dando cuenta, ¿no? Que tienes que salir de ahí. Exacto. Que con Dios no puedes jugar, que no puedes ser gris, o es blanco o es negro, o es luz o es oscuridad. Claro. Entonces así fue como tomé la decisión de dejar mi relación, dejar de fornicar y dejar las cosas en manos de Dios. ¿Qué fue lo que le dijiste a tu pareja? ¿Cuáles fueron tus palabras? La realidad que me dolía lo que yo le estaba haciendo a Dios. Okay. Que me sentía con mi cargo de conciencia, que cada vez que leía la palabra sentía que iba hacia mí. Y que yo sabía que Dios mediante la palabra me estaba haciendo ver mis pecados. Sí, sí, sí. Y el llamado de Dios es así, o sea... Tú me dijiste una frase, que tú le dijiste a él, yo ya no funciono contigo. Y ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo como mujer para ti ya no te sirvo. Porque he realizado que mi cuerpo es templo de Dios. Así es, mis hermanos. El templo del ser humano es templo de Dios. No es templo para las drogas, no es templo para el alcoholismo, no es templo para la pornografía, no es templo para la masturbación, no es templo para la fornicación, es templo de Dios. Entonces, para que tú veas, mi hermano, mi hermana, que sí se puede dejar el pecado. Sí. Y ella, por amor a Cristo, lo hizo. Sí. Le dijo a su pareja, ya no te sirvo como mujer, porque mi cuerpo es templo de Dios. Sí. Y esa fuerza no viene de la carne, mis hermanos. Para decirle no a la fornicación por muchos años, y como ella lo menciona, Dios te fue preparando. Sí. Te fue dando la fuerza, y el día que diste las palabras fue aproximadamente casi un mes, ¿no? Casi un mes de esto, y ahora Dios ha hecho algo radical en tu vida. O sea, eso es un cambio radical. La verdad que sí, porque yo nunca tuve la valentía de negarme a un hombre. Es más, para mí era como una necesidad. Wow, entonces, básicamente, Dios me ha ayudado a llenar esos vacíos. Amén. Ahora, hablábamos, hermano, el otro día, ¿se recuerda cuando lo conocí a usted? Sí, sí. Hablábamos sobre cómo me identificaba con la samaritana. Yo me identificaba así. Hagan de cuenta que en el proceso que yo estaba leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, yo me sentía así. Hasta me miraba, como me imaginaba yo. La hermana menciona esto de la samaritana porque el otro día tuve la bendición y la oportunidad de ir a compartir la palabra de Dios en San Vid. Y cuando estaba compartiendo la palabra de Dios, los que quieran ver la enseñanza la pueden escuchar ahí en YouTube, en Facebook, perdón. Yo puse de ejemplo a la mujer samaritana. Sí. Y resulta de que no sabía que Dios me iba a traer una hermana en Cristo que ahora, así como la samaritana, en la Biblia dice que la samaritana andaba buscando el agua y fue al pozo y Jesús la encuentra. Y cuando la encontró, ahora ella es la que andaba hablando de Dios. Y pues aquí tenemos en carne propia ese evangelio de que Jesús llegó al encuentro de nuestra hermana a darle del agua que es salta para la vida eterna. Y ahora ella es la que también, como está dando consejos aquí, no te alejes de Dios, ¿verdad? Porque ella se identifica como con la samaritana. Sí. ¿Y qué te dijo tu pareja cuando le dijiste que no más? Como él ya estaba involucrándose ya en la iglesia, él también, siento que él ya está viendo también. Él está en ese proceso, pero hermano, cada quien va a tener un encuentro personal con Dios. Claro.
O sea, ¿Cómo tomó ese proceso? ¿Qué dijo? Pues, él me entendió, ok. pero pienso que como todavía está en lo de la carne, quizás se le hace más difícil verlo como yo lo veo, como yo lo siento. Sí, sí, sí. Pero más sin embargo, él en su consciente sabe que es lo correcto. Claro, sí, sí, Obviamente, es que el encuentro es personal. Sí. El encuentro es personal. Y es que deben claro, mis hermanos, que no es lo mismo ser católico por tradición que católico por convicción. Sí. Los que estamos siguiendo al Señor como católicos por convicción no es porque seamos santos, ni buenos, ni perfectos. Es porque el que nos llamó es santo. Y porque su gracia es la que nos ha revestido de hijos e hijas de Dios. Y esa gracia solamente la puede entender la persona que ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Y para dejar esto de así de radical, eso solamente con la gracia de Dios. Ustedes que no vienen por las redes sociales, pues ya se han dado cuenta también que el testimonio pasado de nuestro hermano que nos habla como él en un día dejó la droga. Ahora mi hermana en un día le dice adiós a lo que era la fornicación. Y actualmente pues ya estás solita en tu casa, sí. Ya vas a comulgar, sí. Ya vas a confesar. Gloria a Dios. ¿Cómo te sientes ahora que confiesas, que comulgas? Hermano, ya me siento llena de la gracia de Dios. Yo ahora sé que si Dios me escuchaba mis oraciones cuando yo era miserable con Él, porque lo fui y me arrepiento, imagínese ahora que Gloria a Dios. Estoy en la lucha constante de estar más cerca de Él, en la gracia de Él. Y por eso he venido a contar esta historia. Me pesa cada vez que lo recuerdo por el dolor que yo sé que le causé a Dios. Pero más sin embargo le he pedido a Dios que me quite la vergüenza de hablar. Porque estos testimonios son los que identifican el pecado. Claro. El pecado siempre quiere estar oculto y a veces hay que ayudarle a nuestros hermanos allá afuera, decirle, no, ustedes no son los únicos en esa situación. Exacto. Yo estaba allí. Y Dios todo lo hace posible. Hay que dejarlo ser Dios. Mira que traes tu Biblia. Sí. ¿Tienes algún versículo que quieras compartir ya para ir cerrando? Porque ya, sí, ya claro metimos overtime. Sí, disculpen hermanos. No te preocupes. Ahora, pues, hace un tiempo en esta otra Biblia yo tengo esta página blanca. Okay. Y la busqué en mi Biblia, ¿verdad? Okay. Actualmente. Y hay dos versículos con los que a mí me ayudó mucho, mucho a reflexionar. Yo me recuerdo que yo le decía a Dios, Dios mío, pero ¿qué camino tengo que coger? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, Dios mío? O sea, ¿qué camino? O sea, la vida es muy difícil, Señor. Y yo me recuerdo que ese día lloré fuerte y Él me llevó a este versículo. Que tú lloraste, tú le preguntaste y Él te respondió con su palabra. Con su palabra en Juan. Con su palabra, escuchen. En Juan 14. San Juan 14. San Juan 14. Del 5 al 7. Dice, entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y me han visto. Palabra del Señor. Entonces, básicamente, cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es el camino que yo tengo que seguir, Señor? Básicamente... Repite el capítulo 14, versículos, ¿qué dijiste? Del 5. Del 5. Al 7. Al 7. Así como la hermana preguntaba, ¿qué camino debo tomar? Así detrás de cámaras, así de afuera, hay muchas personas que están sin horizonte, sin rumbo, sin dirección. Sí. Y como yo se les he dicho a mis hermanos cuando voy a predicar a las comunidades, hermanos, los invito para que lleven su Biblia. La palabra de Dios, ayer lo compartí con una hermanita, la palabra de Dios es el GPS que utilizamos para encontrar el camino correcto. Así como vamos a una dirección, utilizamos el GPS y vamos a una dirección, ahora que yo acabo de ir a Indiana, que fui a una dirección que nunca había en mi vida, el GPS me llevó hasta allá sin ningún error, pues así como es ese sistema para llevar hasta lugares desconocidos, pues la palabra de Dios es lo que te da dirección a tu vida, tanto para dirigir tu matrimonio, tus hijos, tu empresa,
todo lo que tú emprendas. ¿Y Dios te respondió? Me ¿Qué camino sí. debes tomar? Ahí está. Sí. ¿Verdad? Y el otro versículo que también me ayudó mucho. ¿Otra lectura? Sí, también para cuando estaba identificando cuáles eran mis pecados. Yo me recuerdo que Dios me permitió ver en la Biblia, en Tesalonicenses 4. ¿Primera Tesalonicenses o segunda? La primera, que habla sobre la fornicación. Escuchen, hermanos. Eso fue algo muy ¿Tesalonicenses qué? 4. Versículos. Del 3, sería del 3 hasta el 7. Ok, lo puedes compartir y con eso vamos a ir cerrando. Del 3 al 8. Adelante. Entonces sería Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses 4, del versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación. A la libertad sexual en la mía, dice. Sí. Ok, sí, está bien. Adelante. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se deje llevar por la pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. Cuando yo leí eso dije, ay Dios mío, Te habló muy porque clarito. básicamente él me estaba hablando a mí sobre mi pecado, Así es. sobre la fornicación. Y luego dice, el Señor pedirá cuentas de todas las cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso el que no haga caso de estas advertencias desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces yo me he dado cuenta que Dios siempre me ha mostrado a través de su palabra cómo mi corazón tiene que Así es. hacerse Mis de hermanos, carne. Así es, mis hermanos, pues cerramos con esto, ¿verdad? Un antes y un después. El hoy es el comienzo de nuestra hermana, su nueva etapa, su nueva vida, su corazón honesto, sincero, y en hablar de su vida pasada, sin avergonzarse, porque ahora su testimonio, sé que para más de uno detrás de cámaras, le está sirviendo y se está identificando mucho. Y así como el Señor levantó a esta hija de Dios, así como me levantó a mí, sé que también te va a levantar a ti. Así que vamos a ir cerrando con estos. Creo que tenías 2 cantos que le dijiste al hermano, ¿verdad? Vamos a cerrar con estos 2 cantos, mis hermanos, y al mismo tiempo que cerramos, nos vamos a ir despidiendo y con una oración al mismo tiempo. Con estos cantos que la hermana quiere que se compartan detrás de la cabina, vamos a ir cerrando nuestros ojitos y vamos a preparar nuestro corazón para ir cerrando y hacer una pequeña oración. Vamos a escucharla, por favor. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, una vez más, agradeciéndote, Señor Jesús, en esta noche, por el regalo maravilloso que le has dado a mi hermana, Señor, de poder abrir su corazón de par en par, de compartir, Señor, esa palabra tan maravillosa que tú le has dado, Señor. Ese regalo maravilloso que por manos de María Santísima, nuestra Madre, ha llegado, ha retornado a la casa del Padre. Una madre que ora, una madre que suplica, una madre que siempre suplicó por su hija Jennifer. Nuestra hermana con este canto comenzó a pedir en su oración, le clamaba, le pedía al Señor, dame un nuevo corazón. Dale un nuevo corazón. Ahí en tu casa, mi hermano, mi hermana, dice el canto, dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Pídeselo en tu corazón, mi hermano, mi hermana, que nos escuchas. Dile, dame un nuevo corazón, Señor. Un nuevo corazón que te ame, Señor. Un corazón capaz de tenerte en primer lugar, Señor. Un corazón que no se apegue a las cosas terrenas. Un corazón, Señor, que sea limpio, sincero, humilde, sencillo, como el de nuestra Madre Santísima. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, dice, les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo
y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que caminen según mis mandamientos. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esa palabra, mi hermano, mi hermana, que me escuchas en este momento a través de las redes sociales, que estás viendo esta grabación, este en vivo, o también lo mirarás más adelante. Esta palabra también es para ti, ese testimonio también es para ti, esta oración también es para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, que nos escuches, que nos miras. No estás perdido. Si has llegado, si te has detenido a través de mi canal en Facebook, y que más adelante lo subiremos también en YouTube, o también a través de la página de Reacción Carismática de aquí, de Facebook. Si has llegado hasta este momento es porque Dios te estaba esperando. No creas que es una casualidad, no, mi hermano, mi hermana. El Señor no hace casualidades, el Señor hace diosidencias. El Señor sabía que tú sintonizarías, que tú escucharías este video, que alguien más te lo compartiría. Porque el Señor sabe que tú lo estás necesitando, pero no sabe cómo tomar la iniciativa tú, mi hermano, mi hermana. El Señor llega a lo profundo de tu corazón. Y con ese canto decirle al Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón puro, un corazón limpio. Un corazón que sepa amar, un corazón que sepa perdonar. El Señor te lo da, mi hermano, mi hermana, cuando tú se lo pides de lo profundo de tu corazón. Cuando tú se lo clamas, cuando se lo suplicas, cuando se lo imploras, cuando le lloras, le clamas, le gimes. Cuando te humillas delante del Señor, Él te escucha. Porque Cristo Jesús ha venido para que tú y yo tengamos vida. Esa es la palabra de Dios en San Juan 10:10, que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Mientras que Cristo ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Y el Señor quiere darte esa libertad. Quiere darte ese corazón, mi hermano, que nos escuchas, que nos miras, a ti, hermana, que nos sintonizas también. Un corazón que sea capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas. Ni con todos tus lujos ni tus riquezas eres feliz porque te falta Cristo. Y precisamente es lo que mi hermana nos va a traer con su testimonio. Ya no importa lo que fue, ya no importa lo que fuimos. Y este movimiento de la Nación Carismática es un movimiento maravilloso, es una corriente de gracia en movimiento en la cual Dios nos ha bendecido, para que por medio de ella nosotros encontremos a Cristo, encontremos el camino, encontremos la fuerza a través de su Espíritu Santo. Porque Dios en medio de tu pecado no te juzga. En medio de tu pecado no te condena. En medio de tus caídas el Señor no te deja. Mas al contrario, en medio de tu pecado también Él ahí se mete. Él también se mete al pecado donde te encuentras para sacarte. Porque nadie te ama. Nadie te ama como yo, dice el Señor a través de este canto con el que estamos cerrando. Nadie te ama, mi hermano, mi hermana, de verdad. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu padre, ni tu madre. El amor de la familia es condicionado. Pero el amor de Cristo es totalmente maravilloso. Es totalmente superior a todos los amores humanos, a todos los amores terrenos, a todos los amores mundanos. El amor de Dios es tan claro, tan limpio, tan maravilloso. A ti que escuchas este canto, mi hermano, mi hermana, mira lo que es el canto. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras, dice el Señor. Háblale, mi hermano, mi hermana, ahí en tu casa, no tengas miedo. ¿Qué importa si vas manejando? Detente en este momento y comienza a orar al Señor. ¿Qué importa si estás en la cama yendo al hospital? En medio de tu enfermedad, mi hermano, clama al Señor. Mientras tengas vida, tienes esperanza, mi hermano. Déjame decirte que la enfermedad que tienes no tiene autoridad si Dios no se la permite. Y si Cristo hoy, en esta noche, tú lo invocas y tú lo clamas de lo profundo de tu corazón, mi hermano, ten la certeza que el médico divino por excelencia derrama su sangre preciosa para cubrir tu enfermedad. Y derrama su amor tan grande como es el canto, pues nadie te ama como yo, dice el Señor. Nadie es capaz de amarnos a tal grado que entregar su vida por nosotros.
Mira la cruz, mira el madero. Mira su cuerpo sangrando. Mira su cuerpo sangrando. Si tienes un crucifijo a tu lado, míralo. Mira ese crucifijo. Tal vez está muy bien preparado, muy bien pintado ese crucifijo, pero ¿sabes una realidad? Cristo no estaba como está ese crucifijo tan limpio. Su cuerpo estaba llagado, su cuerpo estaba ensangrentado, su cuerpo estaba mortificado, flagelado. Casi los pedazos de carne se le caían en su cuerpo. Por amor a ti, mi hermano, mi hermana, nadie te ama como Él, mi hermano, mi hermana. Clama ese amor y recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te invito para que hagas la prueba, que tú mires qué bueno es el Señor. Que este amor tan grande que se ha derramado en la vida de mi hermana. Y que con esa fuerza, con esa gracia le ha dicho no más al pecado, no más, porque mi cuerpo es templo de Dios. Porque mi templo es templo del Espíritu Santo. Ahora ella viene a compartir su testimonio para mostrarte que tú también puedes ser reconstruido, tú también puedes ser restaurado. Porque Dios no te desecha. Jesús no te desecha. Jesús, como el alfarero, si le saliste mal, otra vez te pone en el torno. Y con sus manos amorosas y llagadas, ensangrentadas por amor a ti y a mí, es capaz de volverte a moldear. Hoy miramos que muchas cosas son reciclables. Pues si a ti te dijeron que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, pues déjame decirte que hoy Jesucristo, hoy te recicla. Hoy te levanta, hoy te quiere dar una nueva forma. Una nueva alianza contigo quiere hacer. Hoy te recicla y te forma y te da una nueva figura. Una nueva vida que Dios te quiere dar. Pero a cambio de eso, mi hermano, es decirle no más al pecado, no más a la droga, a la fornicación, al alcoholismo, al homosexualismo, al lesbianismo, no más. No más al chisme, no más a la envidia, no más a la avaricia, no más al orgullo, no más al resentimiento, no más al rencor, no más a la falta de perdón. Mira su amor tan grande es por ti, porque te ama, porque nos ama, porque el Dios, el creador del cielo y de la tierra, se desprendió de su propio Hijo. Y Jesús mismo lo demostró su amor por ti y por mí en la cruz, y nos dice: nadie te ama como yo. Nadie nos ama como yo, como Jesús, mis hermanos. Así que mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, busca al Señor con todo tu corazón. Busca la Biblia que tienes empolvada, guardada o escondida. Si no tienes, compra una. Y pídele al Señor que te guíe tu camino. Y así como le dijo a la samaritana, el Señor hoy te levanta y te dice: no vuelvas a pecar. Como le dijo a la mujer adúltera, la levanta y le dice: no vuelvas a pecar. Como le dice a la samaritana: tráeme a tu marido. La persona, la pareja que vive a tu lado, no es tu marido, no es tu esposo. Quédate con Cristo y recibe sus bendiciones. Padre Santísimo, todo esto lo agradecemos en el bendito luz del nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Virgen Santísima, así como ropaste en tu vientre, en tu regazo a la Santísima persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús nuestro Señor, así como arropaste a mi hermana Jennifer bajo tu regazo y la ayudaste a regresar a la casa del Padre, a la casa de tu Hijo Jesús. También te pido, Madre mía, que intercedas por aquel hermano o hermana que ha escuchado el testimonio, que lo va a escuchar. Que tú también, Madre mía, intercedas por él para que esa persona también vuelva a la casa que Dios le espera con los brazos abiertos. Padre, lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, por intercesión de nuestra Madre Santísima y con el poder del Espíritu Santo, para la honra y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Nos sellamos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hermanita Jennifer, que Dios y María Santísima te sigan bendiciendo. Amén. Gracias por tremendo testimonio. Y pues ahora a seguir adelante, seguir perseverando y seguir orando. Amén. Amén.